Bendiga en esta hora. Este es su amigo y hermano en Cristo, Eliezer Rivera. Ella es mi esposa Iris Nereida Nieves. Llevamos 40 años de casado y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Quisiera pues hablar acerca de las misiones como parte de esta actividad que estamos celebrando en el día de hoy. Y mi primera experiencia misionera fue en la República Dominicana, ya que teníamos una iglesia visionaria, una iglesia misionera, una iglesia donde el pastor, nuestro hermano Juan Torres Betancourt, ¿verdad?, que en paz descanse, él motivó mucho a la iglesia sobre las misiones y uno de los terrenos fértiles era la República Dominicana. Allí estuvimos trabajando bastante tiempo en mi juventud. Apenas tenía 19, 18 años. Estuvimos anunciando esta campaña con mi hermano Miguel Matos, trabajé con mi hermano Nativo Delgado. Fueron muchos los pastores que salieron, que fueron producto de estos trabajos misioneros. Mi otra experiencia fue en Venezuela, que fue donde realmente Dios me llamó al ministerio del pastorado. En Venezuela estuvimos con el Orfeón Mensajero del Gran Rey y también con el Grupo Holán. Con el Grupo Holán yo recuerdo una experiencia donde fuimos hasta una cárcel y recuerdo yo la experiencia fue una experiencia que me marcó, porque yo no fui en calidad de predicador, yo fui en calidad de cantante con el Orfeón. Y recuerdo que mi hermano Ángel Luis Rivera Rosado se quedó ronco, se afectó de sus cuerdas vocales, no pudo predicar y yo tuve que predicar. Ese día pues fuimos a una cárcel. Lo primero que nos dijeron fueron las autoridades allí que no negociaban con presos. Nosotros entramos allí bajo la cobertura del Espíritu Santo y entramos con ellas. Entró Nereida, entró Beatriz. Recuerdo que entraron las muchachas del Grupo Holán y un pastor que fue el mentor, el que nos patrocinó en esa travesía, en ese viaje misionero, nuestro hermano Héctor Hernández. Recuerdo yo que una vez estábamos dentro de la cárcel, nos dimos cuenta, wow, ¿qué hicimos? Metimos a estas mujeres aquí dentro, aquí lo que son varones presos. Ellos nos dijeron que no negociaban con presos. Lo hicimos como una muralla al frente detrás de las mujeres para darle cover. Y predicamos la palabra ese día. Se convirtieron sobre 80 presos. La experiencia que me marcó fue que nuestro hermano Héctor Hernández, pastor, para ese entonces fue a Puerto Rico luego y nos dijo que allí se había levantado una iglesia porque uno de los presos que se convirtió había sido pastor. Dios lo restauró y se quedó al frente de esa congregación, y esto es el producto del trabajo misionero. Las otras experiencias fueron en Panamá. En Panamá, gracias a mi hermano Miguel Matos, que fue la persona que nos conectó con la pastoral, pues las primeras viajes estuvimos concentrados en Tocumen, en estas áreas, pero ya después que nos hicieron varias invitaciones, fuimos, las últimas veces que fuimos más a los campos indígenas, poblados pobres, donde trabajamos con niños y unas experiencias que realmente llenaron nuestra vida. Yo creo que nosotros como hijos de Dios y como portadores de este evangelio debemos de tener ese deseo de ir y llevar este evangelio y aportar en el trabajo misionero. Si yo entiendo que dentro del cuerpo de Cristo, pues no todos vamos a ser misioneros, maestros, predicadores, pastores, cantantes, pero cada uno de nosotros también podemos aportar con nuestras oraciones, con el dinero que esto cuesta y en la forma que Dios te toque. Dios te bendiga y dejo a mi esposa. Pues mi primera experiencia en el campo misionero fue aproximadamente para 1978, que no ha pasado mucho tiempo. Yo no había nacido. El hermano Juan Torres Betancourt, quien fue mi pastor por muchos años, quiso que yo tuviera una experiencia en el campo misionero
y se ofreció a pagar mi pasaje, ya que mis papás en ese momento no podían, porque yo acababa de llegar de un viaje de vacaciones de mi graduación de cuarto año. Fuimos muchos jóvenes de la iglesia Tabor del barrio Campo Rico de Canóvanas, una iglesia que los años que tiene, que pasa de 80 años, ha sido una iglesia que ha bendecido el campo misionero. Y yo tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Cabrera cuando se inauguró el templo Tabor allí, que aún ese templo está en pie. Y realmente fue una experiencia bien hermosa porque tuve la oportunidad de conocer muchas personas, muchos hermanos, de ver el esfuerzo que hacían por llegar a la casa del Señor, que es una cosa que me marcó, que no importando las distancias, las inclemencias del tiempo, amaban llegar a adorar al Señor, y eso es algo que yo nunca olvidaré. Quizás en este momento, ¿verdad?, las facilidades para llegar a los lugares pues sea un poco mejor que en aquel tiempo, porque en aquella época pues la luz solamente era en un periodo de tiempo durante el día, pero creo que no tienen las comodidades aún que nosotros tenemos aquí. Y realmente el uno poder compartir con esos hermanos y ver su devoción es algo que nos debe impactar, que nos impacta de una manera positiva y que debe, ¿verdad?, motivar a los hermanos a anhelar ir al campo misionero. Quizás en esta etapa de mi vida, pues a mí se me haga difícil por los problemas de salud que he enfrentado. Pero oro por las misiones, aportamos a las misiones y exhortamos, ¿verdad?, en una manera bien especial a cada pastor de este movimiento en la Florida, la pastoral, que motive, ¿verdad?, que incentive en aquellos hermanos que tienen el anhelo por visitar el campo misionero. A veces es costoso, a veces las limitaciones económicas pues privan a los hermanos de moverse más a menudo. Y yo creo que es una responsabilidad de cada pastor, de cada iglesia, el enviar, pero el también sostener la obra misionera. Así que creo que eso debe ser algo para tomar en consideración en este día en particular en que estamos, ¿verdad?, haciendo esta actividad misionera, para enfatizar en qué lugares se está trabajando, cómo están prosperando las obras en los lugares en particular donde se están levantando iglesias. Y sería un privilegio para cada iglesia el poder decir, yo puse un granito de arena en esa iglesia de Nicaragua, yo puse un granito de arena en la iglesia de Honduras, en la iglesia en Santo Domingo, en Panamá, en los diferentes lugares donde el movimiento Tabor ha podido llegar. Creo que este es un movimiento que ha auspiciado las misiones en todo el continente, ¿verdad?, americano, y quizás en Latinoamérica, y quizás, ¿verdad?, pronto llegue a otros lugares. Pero creo que los pastores debemos, ¿verdad?, y me incluyo como esposa del pastor Eliezer, los pastores debemos, ¿verdad?, estar más conscientes de la necesidad de, ¿verdad?, que sabemos que quien comisiona y quien envía es el Señor, pero nosotros como pastores debemos, ¿verdad?, ayudar a nuestros misioneros para que se les haga posible llegar a esos lugares. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Sobre todas las cosas, en el trabajo misionero, aprenda sobre el léxico de cada país, el lenguaje que usted va a usar. Hay palabras que nosotros utilizamos acá en nuestro léxico, en nuestro lenguaje, que allá no se pueden decir. Y hay palabras que ellos dicen que acá no se pueden decir. Es bien importante esto, que en el trabajo misionero, aparte de la cobertura que Dios nos da, el trabajo que nosotros vamos a hacer para ir al campo misionero y hacer un trabajo efectivo. Así que Dios les bendiga. Amén. Ese fue el consejo que le estaba dando. Era que teníamos en la pregunta.